Mi esposo intentó vaciar mis cuentas en el divorcio. Yo ya había firmado antes. Hola, familia. Antes de abrirles mi corazón y contarles esta parte de mi vida que mantuve en secreto por tanto tiempo, quiero pedirles un pequeño favor. Si alguna vez se han sentido subestimados o si creen en las historias reales que nos enseñan a ser más fuertes, por favor, suscríbanse a Miniserietube y dejen su like. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para mí significa que hay alguien al otro lado escuchando. Gracias de verdad. El sonido de una cuchara golpeando el borde de un plato de sopa puede ser el ruido más solitario del mundo cuando estás sentada frente a un hombre que ya no te mira. Esa noche, el tintineo metálico era lo único que llenaba el comedor. Javier revisaba algo en su teléfono, con el ceño fruncido, esa expresión de hombre ocupado que había perfeccionado en los últimos 5 años y que usaba como un escudo para que yo no me acercara. ¿Te gustó la cena?, pregunté. Mi voz salió más tenue de lo que pretendía, casi pidiendo permiso para existir. Él ni siquiera levantó la vista, movió el dedo sobre la pantalla, hizo un gesto de fastidio y luego, tras unos segundos eternos, suspiró. Le falta sal, y la carne está seca, pero se deja comer. No era un insulto directo. Javier nunca gritaba. Él era un maestro de la humillación silenciosa, esa que no deja moretones pero que te va borrando poco a poco, como una goma de borrar pasando suavemente sobre un dibujo a lápiz hasta que solo queda el papel manchado. Me levanté para retirar los platos, sintiendo ese peso familiar en el pecho, esa mezcla de ansiedad y cansancio que se había convertido en mi estado natural. Llevábamos 15 años casados. Al principio, éramos un equipo. Yo tenía mi pequeña empresa de diseño gráfico y él empezaba en bienes raíces. Crecimos juntos, pero en algún punto, cuando su carrera despegó y las cifras en las cuentas bancarias empezaron a tener más ceros, la dinámica cambió. Él se convirtió en el proveedor y yo, según su narrativa, en la apoyo doméstico, a pesar de que yo nunca dejé de trabajar. Simplemente, mis ingresos pasaron a ser para tus chucherías, mientras él manejaba el patrimonio serio. Esa noche, después de la cena, entró a la cocina mientras yo cargaba el lavavajillas. Se apoyó en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos de ese pantalón de traje que costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Mañana viene el contador, dijo, sin preámbulos. Necesito que firmes unos papeles para el traspaso de la casa de la playa. Es una reestructuración fiscal, ya sabes, para pagar menos impuestos. Me sequé las manos con el trapo de cocina. Mis manos temblaban ligeramente, pero me aseguré de que él no lo notara. ¿Otra reestructuración? Firmamos algo parecido hace 6 meses, Javier. Él soltó una risa corta, seca, una risa que decía que tierna eres cuando intentas entender cosas de adultos. Elena, por favor, no empieces con tus interrogatorios. Las leyes cambian, las estrategias cambian. Tú encárgate de que la casa esté limpia y yo me encargo de que no nos falte el techo. ¿Te parece un trato justo? Ahí estaba. El recordatorio constante. Tú no eres dueña de nada. Tú vives aquí porque yo lo permito. Lo miré a los ojos. Hace años, esos ojos me miraban con admiración. Ahora solo veía impaciencia. Solo quiero leer lo que firmo, dije, manteniendo la voz firme, aunque por dentro me sentía una niña regañada. Javier se acercó, invadió mi espacio personal, no para abrazarme, sino para intimidar. Se inclinó hacia mi oído y bajó la voz, un tono que cualquier extraño interpretaría como íntimo, pero que yo sabía que era amenaza pura. No tienes que leer nada, Elena, tienes que confiar, a menos que no confíes en el hombre que paga tu coche, tu ropa y tus caprichos. Si quieres leer, lee novelas. Deja las finanzas a quienes saben generar dinero. Mañana a las 9 los papeles estarán en el despacho. Solo fírmalos y vete a tu clase de yoga o lo que sea que hagas para llenar el tiempo. Se dio la vuelta y se fue al salón. Escuché cómo encendía el televisor y subía el volumen,
aislándose nuevamente. Me quedé parada en la cocina, con el olor a detergente y soledad impregnado en la ropa. Lo que Javier no sabía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que yo no era la misma mujer ingenua de hace una década. Él veía a una esposa sumisa que había cedido el control financiero por comodidad. Yo veía a un hombre que se había embriagado de poder hasta perder la decencia. Pero esa noche, algo en su tono fue diferente. Había una urgencia en su petición sobre la casa de la playa. Javier nunca tenía prisa con los trámites burocráticos a menos que hubiera una ganancia inmediata o una pérdida inminente. Subí las escaleras en silencio. No fui a nuestra habitación, fui al cuarto de huéspedes, donde guardaba mi vieja computadora, esa que él decía que debía tirar porque era una reliquia. La encendí. Tardó unos minutos en arrancar. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo a que me descubriera, sino por miedo a confirmar lo que mi instinto me gritaba desde hacía semanas. Javier era descuidado en casa porque se sentía intocable. Su contraseña del correo personal no había cambiado en 3 años. La fecha de nacimiento de su madre seguida de las siglas de su equipo de fútbol. Patético, pero efectivo para alguien que cree que su esposa es demasiado tonta para intentar entrar. Accedí. Lo primero que vi me heló la sangre. No eran correos de trabajo, no eran facturas. El primer correo en la bandeja de entrada tenía un asunto que brillaba en la pantalla como una luz de neón en medio de la oscuridad. Borrador final, demanda de divorcio y liquidación de sociedad conyugal. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo hubiera desaparecido. Abrí el correo. Era de su abogado, un tipo llamado Marcelo, con quien habíamos cenado un par de veces y que siempre me sonreía con condescendencia. El texto era brutal en su frialdad. Javier, aquí está el esquema. Una vez que ella firme el traspaso de la casa de la playa a la sociedad anónima mañana, el 80% de los activos líquidos estarán fuera de la masa conyugal visible. Podremos presentar la demanda la próxima semana alegando diferencias irreconciliables. Le ofreceremos una manutención mínima por 2 años. Legalmente estará atada de manos. Avísame en cuanto tengas la firma. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. No era dolor por el amor perdido. Ese luto ya lo había pasado hacía tiempo. Era la humillación de la estafa. Javier no solo quería dejarme en la calle, quería borrarme, quería que los 15 años que invertí cuidando su vida, su imagen y su hogar no valieran nada. Quería quedarse con todo, incluso con lo que construimos cuando él no tenía nada. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, calientes y silenciosas. Pensé en todas las veces que me dijo que yo no entendía. Pensé en cómo me limitaba el uso de la tarjeta de crédito preguntándome, ¿realmente necesitas esos zapatos? Mientras él planeaba robarme mi futuro. Abajo, escuché sus pasos subiendo la escalera. Cerré la laptop de golpe y apagué la luz. Me quedé inmóvil en la oscuridad, respirando despacio, escuchando cómo pasaba de largo hacia nuestro dormitorio. Él pensaba que mañana a las 9 de la mañana yo firmaría mi sentencia de pobreza. Pensaba que yo era un accesorio más en su vida, fácil de descartar. Pero en medio de ese miedo paralizante, una memoria cruzó mi mente como un relámpago, un recuerdo de hace 4 años, un día lluvioso, una notaría llena de gente y un documento que Javier firmó sin leer porque estaba demasiado ocupado atendiendo una llamada telefónica importante. Me sequé las lágrimas con rabia. El dolor se transformó en algo frío y duro en mi estómago. ¿Crees que soy tonta, Javier?, susurré a la oscuridad. ¿Crees que ya ganaste? Me levanté y fui hacia el dormitorio principal. Me metí en la cama junto a él. Sentí el calor de su cuerpo, ese cuerpo que ahora me repelía. Él se movió, dándome la espalda, y murmuró algo entre sueños. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando mentalmente cada palabra de ese documento olvidado, preguntándome si seguiría siendo válido, si mi memoria no me fallaba, porque si yo tenía razón,
La firma de mañana no iba a ser mi final, iba a ser el principio de su pesadilla, pero tenía que ser perfecta. Tenía que actuar mejor que nunca. Mañana, a las 9, Elena, la esposa sumisa, tenía que aparecer en el despacho. La mañana siguiente amaneció con esa luz blanca y lechosa que hace que todo parezca un quirófano. Me desperté antes que la alarma, con el cuerpo rígido y la mandíbula dolorida de tanto apretar los dientes mientras dormía. Javier seguía a mi lado, roncando suavemente, con el brazo extendido ocupando 3/4 partes de la cama. Lo miré durante unos segundos. No había amor en mi mirada, pero tampoco odio explosivo. Lo que sentía era una especie de lástima fría. Estaba durmiendo junto a la mujer que planeaba destruir, sin tener la menor idea de que yo ya había leído el guión de su obra. Se levantó media hora después, silbando. Hacía meses que no lo escuchaba silbar. Se duchó, se puso su mejor traje azul marino y bajó a la cocina con una energía que contrastaba violentamente con mi silencio. «Buenos días, Elena», dijo, sirviéndose café sin ofrecerme. «Recuerda, a las 9 viene Roberto, no te demores con el desayuno. Quiero esto resuelto rápido para poder irme a la oficina». Esto, así llamaba al acto de despojarme de mi futuro. Me tomé el té de pie, apoyada en la encimera, observando cómo se ajustaba el nudo de la corbata en el reflejo de la ventana del horno. Se veía triunfante, se sentía invencible. A las 9 en punto sonó el timbre. Roberto, el contador, entró con su maletín de cuero y esa sonrisa ensayada que usan los hombres que saben demasiados secretos de otros hombres. Me saludó con un asentimiento rápido, evitando mis ojos. Siempre me había tratado como si fuera parte del mobiliario, pero hoy su indiferencia tenía un matiz de culpa, o quizás era imaginación mía, quizás para ellos yo era tan insignificante que ni siquiera merecía culpa. Nos sentamos en la mesa del comedor. Javier presidía la cabecera. Yo me senté a su derecha. Roberto desplegó una serie de documentos sobre la madera pulida. Había demasiadas letras pequeñas, párrafos densos y términos legales diseñados para confundir. «Bien, Elena», empezó Roberto, destapando una pluma costosa. «Como te explicó Javier, esto es una simple reorganización de activos para la Sociedad Patrimonial Inversiones J.E. Es para optimizar la carga fiscal de este año. Básicamente, estás cediendo la titularidad nominal de la casa de verano y las cuentas de ahorro a la sociedad, de la cual Javier quedará como administrador único para agilizar los movimientos». Mentiras envueltas en seda. Miré los papeles. Las palabras bailaban ante mis ojos. Cesión total, renuncia de derechos, poder irrevocable. Javier tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente. «Vamos, Elena, no tenemos todo el día. Roberto tiene otras citas. Solo firma donde están las etiquetas amarillas». Sentí el peso de la pluma en mi mano. Era pesada, fría. Mi pulso se aceleró. Si firmaba esto, legalmente le estaba entregando todo. Si me negaba ahora, él sabría que lo sabía. La demanda de divorcio llegaría igual, pero sería una guerra abierta para la que yo quizás no tendría fondos. Tenía que jugar su juego. Tenía que hacerle creer que había ganado. «¿Seguro que esto es lo mejor para nosotros?», pregunté, con un hilo de voz, interpretando a la perfección el papel de esposa insegura. Javier soltó un suspiro dramático y me puso una mano en el hombro. Su tacto me quemó. «Cielo, lo hago por nosotros, para proteger nuestro patrimonio. Confía en mí». Lo miré a los ojos. Vi el vacío absoluto de empatía. Vi a un depredador mirando a una presa fácil. «Está bien», dije, «confío en ti». Y firmé. Firmé la primera hoja, la segunda, la tercera. Cada trazo de mi firma era una puñalada a mi dignidad, pero también era un paso más hacia mi propia trampa. Con cada firma, los hombros de Javier se relajaban más. Cuando terminé con el último documento, él prácticamente me arrebató la hoja. «Perfecto», dijo Javier, cerrando la carpeta con un golpe seco. «Gracias,
Elena, Roberto, llévate esto y procésalo hoy mismo. Por supuesto, todo quedará registrado antes del mediodía, respondió el contador, guardando su botín. Javier se levantó, se alisó el saco y me dio un beso rápido en la mejilla, un beso que no fue más que un roce de piel seca. Nos vemos en la cena, quizás llegue tarde, no me esperes despierta. Salieron de la casa riendo, comentando algo sobre un partido de golf el fin de semana. Me quedé de pie en el recibidor hasta que el sonido del motor de su coche desapareció calle abajo. La casa quedó en silencio, un silencio absoluto, pesado. Mis piernas cedieron y me senté en el primer escalón de la escalera. Temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. Acababa de firmar mi sentencia de muerte financiera, o eso creían ellos. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces, hasta que el aire volvió a mis pulmones. Me levanté y corrí escaleras arriba, pero esta vez no fui a la computadora, fui a mi armario. En el fondo, detrás de las cajas de zapatos de invierno que nunca usaba, había una vieja caja fuerte portátil que traje de casa de mis padres. Javier ni siquiera sabía que existía. Para él, mis cosas personales eran basura irrelevante. Busqué la llave en el fondo de mi joyero, dentro de un viejo relicario que nunca abría. Mis dedos torpes lucharon con la cerradura hasta que cedió. Dentro había pasaportes caducados, unas pocas joyas de mi abuela y un sobre Manila que había permanecido sellado durante 4 años. Lo saqué con reverencia. 4 años atrás, Javier había tenido un problema legal grave. Un socio lo amenazó con una demanda millonaria que podía congelar todos sus activos. Presa del pánico, Javier ideó una estrategia desesperada al poner todo a nombre de alguien de confianza para que, si el juez ordenaba embargos, no encontrara nada a su nombre. Esa persona fui yo. Recuerdo ese día en la notaría. Estaba lloviendo. Él estaba frenético, hablando por 2 celulares a la vez. Firma esto, Elena. Es para que seas la titular temporal de la sociedad matriz. Luego lo revertimos cuando pase el susto, me dijo sin mirarme, pero en su arrogancia y su prisa, Javier cometió un error, o quizás su abogado de entonces, un hombre mayor y meticuloso que ya falleció, redactó el documento de una forma que Javier no leyó con atención. Abrí el sobre, saqué el documento original, con los sellos notariales en relieve. Leí la cláusula tercera, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alivio feroz. El presente mandato otorga a la señora Elena M. poder general amplísimo, irrevocable y de dominio sobre la totalidad de las acciones de Inversiones J. y sus subsidiarias, sin obligación de rendición de cuentas y con vigencia indefinida hasta su revocación expresa por ambas partes. Javier nunca lo revocó. Pasó el susto de la demanda, él recuperó la calma y, simplemente, se olvidó. Se olvidó porque para él yo no era una amenaza. Se olvidó porque pensó que, al tener él las claves bancarias y el control diario, el papel guardado en un cajón no importaba. Creyó que con una simple reestructuración como la que firmé hoy, podía anular cualquier rastro anterior. Pero la ley era clara. Lo que acababa de firmar abajo con el contador transfería los bienes a la sociedad Inversiones J. Javier creía que él era el dueño de esa sociedad, pero este papel en mis manos decía que la dueña, la única con poder de dominio real, era yo. Acababa de transferir la casa de la playa y las cuentas de ahorro a una caja fuerte de la que solo yo tenía la llave maestra. Él había llenado la bóveda pensando que era suya, y yo acababa de cambiar la combinación. Me llevé el papel al pecho, el corazón me latía tan fuerte que dolía. Ahora tenía el arma, pero un arma no sirve de nada si no sabes cuándo disparar. Miré el reloj. Eran las 10:15 alto, M. El contador registraría los papeles del traspaso al mediodía.
La demanda de divorcio de Javier llegaría la próxima semana. Tenía que adelantarme, no podía esperar a que él disparara primero. Tomé mi teléfono, mis manos ya no temblaban. Marqué el número de una antigua compañera de universidad que ahora era una de las mejores abogadas civilistas de la ciudad. No habíamos hablado en años, pero ella siempre me decía, si ese tiburón intenta morderte, llámame. Sonó 3 veces. Hola, contestó una voz profesional. Sofía, soy Elena, dije. Mi voz sonó extraña, irreconocible, fuerte. Necesito verte hoy, ahora, y necesito que prepares un acta notarial urgente. Voy a ejecutar un poder antiguo. Hubo un silencio al otro lado, y luego, el tono de voz de Sofía cambió a uno de complicidad absoluta. Voy a cancelar mi almuerzo. Ven a mi despacho, trae todo. Colgué, me miré en el espejo del armario. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa triste que servía sopa sosa. Tenía los ojos hinchados y el pelo revuelto, pero había fuego en su mirada. Javier quería guerra, Javier quería dejarme sin nada. Iba a descubrir que, a veces, la persona más peligrosa en la habitación es la que está sirviendo el café en silencio. Me vestí rápido, no con la ropa de señora de su casa, sino con un traje sastre que no usaba desde que trabajaba. Salí de la casa sin mirar atrás. La partida había comenzado. El despacho de Sofía olía a café cargado y a libros viejos, un aroma que me recordaba a otra vida, a cuando yo tenía sueños propios y no solo pesadillas compartidas. Sofía leyó el documento en silencio. Sus ojos se movían rápido de izquierda a derecha, y el único sonido en la habitación era el zumbido constante del aire acondicionado. Yo estaba sentada al borde de la silla de cuero, con las manos apretadas sobre el bolso, sintiendo como cada segundo que pasaba era un grano de arena menos en el reloj de mi matrimonio. Finalmente, ella bajó el papel y me miró por encima de sus gafas. No sonreía, su expresión era de una seriedad casi solemne. Elena, esto es dinamita pura, dijo en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. El poder es irrevocable y está vigente. Javier cometió la negligencia más grande de su vida al no anular esto ante notario. Legalmente, tú eres la administradora de facto de Inversiones J. ¿Qué significa eso exactamente ahora mismo? Sofía, pregunté. Necesitaba escucharlo. Necesitaba saber que no estaba loca. Sofía se inclinó hacia su computadora y empezó a teclear con furia. Significa que, con este documento, podemos ir ahora mismo al registro y al banco. Podemos revocar sus firmas autorizadas. Podemos bloquear las cuentas. Podemos tomar el control de todo lo que él transfirió esta mañana pensando que lo estaba escondiendo de ti. Básicamente, él metió todo el dinero en una caja fuerte y tú tienes la única llave. Sentí un vértigo extraño. No era alegría, era la sensación de estar al borde de un precipicio, a punto de saltar. Hazlo, dije. Mi voz no tembló. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino burocrático. Fuimos al Banco Central con el acta notarial. Vi las caras de sorpresa de los ejecutivos, las llamadas nerviosas a la central, la revisión minuciosa de los sellos. Pero la ley era la ley. A las 2 de la tarde, las cuentas de la sociedad, donde Javier había volcado casi todo nuestro patrimonio líquido esa misma mañana, tenían una nueva titularidad autorizada, la mía. Cambié las claves de acceso, bloqueé las tarjetas corporativas asociadas. Cuando salimos del banco, el sol de la tarde me golpeó en la cara, cegador. Me sentía agotada, vacía, como si me hubieran sacado toda la sangre y la hubieran reemplazado por agua helada. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Sofía en la acera, poniéndose sus gafas de sol. Voy a casa, respondí. Elena, no tienes que volver ahí, puedes ir a un hotel. Él se va a poner furioso cuando intente usar una tarjeta y no pase. No. Negué con la cabeza. Tengo que ver su cara. Necesito verlo cuando se dé cuenta. Es el cierre que necesito para poder seguir respirando.
Volví a casa conduciendo despacio. Entré en esa casa que había decorado con tanto esmero y que ahora me parecía un decorado de cartón piedra. Todo era mentira. El sofá de terciopelo, las fotos de viajes felices en la repisa, la cocina de diseño, todo estaba construido sobre cimientos podridos. Me puse a preparar la cena. Era un acto reflejo, casi masoquista. Piqué verduras mecánicamente. El sonido del cuchillo contra la tabla de madera marcaba el ritmo de mi ansiedad. Tac, tac, tac. A las 7:30, escuché la puerta del garaje. Mi corazón dio un vuelco violento. Era el momento. Javier entró por la puerta de la cocina 10 minutos después. Traía una botella de vino caro bajo el brazo y una caja de pasteles de la panadería francesa que me gustaba. Sonreía. Era una sonrisa amplia, relajada, la sonrisa de un hombre que se ha quitado un peso de encima. «Hola, cariño», exclamó, dejando las cosas sobre la isla de la cocina. Se acercó y me dio un beso en los labios, un beso húmedo y sonoro que me dio náuseas. Olía a su colonia y al éxito arrogante. Hoy ha sido un día fantástico. Todo salió a pedir de boca con la reestructuración. Me quedé quieta, con el cuchillo aún en la mano, mirándolo. «Qué bueno, Javier, me alegro». Él empezó a buscar el sacacorchos, tarareando. «Sí, Roberto me confirmó que los activos ya están blindados en la sociedad. Estamos seguros, Elena, el patrimonio está a salvo». Hizo una pausa y me miró con una ternura fingida que me heló la sangre. «Y quería agradecerte por no poner trabas esta mañana. Sé que a veces soy un poco intenso con estos temas, pero es por tu bien, por tu bien». La hipocresía me golpeó como una bofetada. Estaba celebrando que me había robado. Había traído vino para brindar por mi ruina. «Sí», dije, dándome la vuelta para vigilar la olla en el fuego, ocultando mi expresión. «¿Y qué planes tienes ahora que todo está seguro?». Escuché el pop del corcho saliendo de la botella. «Bueno, estaba pensando que necesito un descanso. Quizás me vaya unos días a la casa de la playa este fin de semana, solo para revisar que todo esté en orden, ver si hace falta alguna reparación antes de la temporada alta. Tú deberías aprovechar para visitar a tu hermana. Hace mucho que no la ves». Ahí estaba, el descarte. Él se iría a la casa de la playa probablemente no solo, y me mandaba con mi hermana para tenerme lejos mientras preparaba la demanda de divorcio para la semana siguiente. «Quizás tengas razón», murmuré. «Necesito un cambio de aire». Javier sirvió 2 copas de vino. Me tendió una. «Por nosotros», brindó, con esa seguridad insultante, «y por el futuro». Tomé la copa, mis dedos rozaron los suyos. Su piel estaba caliente, la mía, fría como el hielo. «Por el futuro», repetí, mirándolo fijamente a los ojos. Bebió un sorbo largo, saboreando el vino. Dejó la copa en la encimera y sacó su teléfono del bolsillo. «Voy a pedir comida japonesa. No cocines. Hoy invito yo. Me apetece sushi del sitio caro». Desbloqueó la pantalla. Lo vi abrir la aplicación de Delivery. Lo sexta seleccionar los platos con su habitual rapidez impaciente. «¿Quieres lo de siempre?», preguntó sin mirarme. «Sí, lo de siempre». Presionó el botón de pagar. Esperó unos segundos. Frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «Dice pago rechazado». Volvió a intentarlo. «Maldita aplicación. Siempre falla». Resopló y cambió de tarjeta. Seleccionó la corporativa, la platino, esa que usaba para demostrar su estatus. Esperó de nuevo. El silencio en la cocina se hizo espeso, casi eléctrico. Yo bebí un sorbo de vino, observando cada micromovimiento de su rostro. La arruga en su frente se profundizó. «¿Pero qué diablos?». Su voz subió un tono. «Transacción denegada. Contacte a su banco». Me apoyé en la encimera, cruzando los pies. Sentí una calma absoluta, una paz oscura que no había sentido en años. «¿Pasa algo, Javier?», pregunté suavemente. Él no me respondió.
Salió de la aplicación de comida y entró en la aplicación del banco. Sus dedos se movían frenéticamente sobre la pantalla. Vi cómo su color cambiaba. Primero se puso rojo de irritación, y luego, en cuestión de segundos, su rostro drenó toda la sangre hasta quedar pálido, cerúleo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía el mensaje en su pantalla. No puede ser, susurró. Su voz era un hilo ronco. Dice acceso revocado. Dice que las cuentas no existen bajo mi usuario. Levantó la vista del teléfono. Me miró, pero esta vez no me miró como al mueble de la cocina. Me miró con confusión, con pánico genuino, como un niño que se ha perdido en el supermercado. Elena, algo pasa con el banco. Me han hackeado. Tengo que llamar a Roberto. Intentó marcar el número del contador, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Yo dejé mi copa de vino sobre la mesa con un golpe suave, deliberado. El sonido resonó en la cocina silenciosa. No te han hackeado, Javier, dije. Mi voz sonó firme, resonante, llenando cada rincón de la habitación. Él se detuvo en seco, bajó el teléfono lentamente. La confusión en sus ojos dio paso a una sospecha aterradora. ¿Qué?, preguntó, casi sin aliento. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué el papel que Sofía me había dado, una copia simple del acta que habíamos ejecutado esa tarde. Lo desdoblé despacio, alisándolo sobre la isla de granito, justo al lado de su botella de vino caro. Léelo, ordené. No fue una petición, fue una orden. Javier se acercó al papel como si fuera un animal venenoso. Leyó el encabezado, leyó la primera línea, y entonces, el tiempo se detuvo. Escuché su respiración entrecortada. Vi cómo se le marcaba una vena en el cuello. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información, la fecha de hace 4 años, su firma, mi nombre, la palabra irrevocable. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos ya no tenían arrogancia, tenían terror puro. Tura, balbuceó, tú firmaste la renuncia esta mañana, tú cediste todo a la sociedad. Sí, respondí, mirándolo con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Cedí todo a la sociedad Inversiones J.E. Y gracias a este papel que tú olvidaste revocar, yo soy la dueña absoluta de esa sociedad. Javier dio un paso atrás, chocando contra la nevera. Elena, no puedes. Eso es dinero mío, es mi trabajo, era nuestro patrimonio, Javier. Hasta que decidiste que era solo tuyo, hasta que decidiste borrarme. Él intentó recomponerse, intentó buscar esa máscara de autoridad que siempre usaba, pero estaba rota en 1000 pedazos. Voy a llamar a la policía, voy a llamar a mi abogado. Esto es robo. Llámalo, le reté, señalando su teléfono. Llama a Marcelo, pregúntale qué validez tiene un poder notarial irrevocable frente a una reestructuración que tú mismo diseñaste para ocultar bienes. Pregúntale quién es el dueño legal ahora. Javier se quedó paralizado. Sabía la respuesta. En su afán por esconder el dinero del fisco y de mí, había creado la trampa perfecta, y yo solo había tenido que cerrar la puerta. El silencio volvió a la cocina, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio de mi soledad, era el silencio de su derrota. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con la voz rota, casi llorando. Me quité el delantal despacio, lo doblé y lo dejé sobre la silla. Lo que voy a hacer, Javier, es sentarme a ver cómo intentas explicarle esto a tu abogado. Pero primero, tomé la botella de vino, me serví un poco más y lo miré con una media sonrisa triste. Primero voy a terminarme este vino. Al fin y al cabo, lo pagaste con mi dinero. Esa noche no hubo gritos. Tampoco hubo vajillas rotas ni escenas de telenovela. Lo que hubo fue algo mucho más patético y doloroso de presenciar, la desintegración de un ego. Javier pasó de la incredulidad a la súplica en cuestión de minutos. El hombre que horas antes me había mandado a dormir para no estorbar, ahora estaba sentado en el taburete de la cocina, con la cabeza entre las manos, preguntándome,
¿Por qué? Con la voz de un niño castigado injustamente. ¿Por qué? Le respondí, mirándolo desde una distancia que ya no se medía en metros, sino en abismos. ¿Por qué ibas a dejarme en la calle, Javier? Porque para ti no soy tu compañera, soy un gasto deducible. Intentó acercarse, intentó tocarme el brazo, me aparté con un movimiento suave pero definitivo. Su tacto, que alguna vez busqué con desesperación, ahora me producía una repulsión instintiva. Me fui a dormir al cuarto de huéspedes y cerré con llave. Escuché sus pasos nerviosos por el pasillo toda la noche, pero no tuve miedo. Él ya no tenía poder. El rey estaba desnudo. Los días siguientes fueron un infierno burocrático, pero un infierno donde yo llevaba el tridente. Su abogado, Marcelo, intentó intimidarnos en la primera reunión. Habló de apropiación indebida, de mala fe, de demandas penales. Sofía, mi abogada, ni siquiera pestañeó. Simplemente puso sobre la mesa las pruebas del intento de Javier de vaciar la sociedad conyugal antes del divorcio y el documento notarial que me daba pleno derecho a actuar como lo hice. Podemos ir a juicio si quieren, dijo Sofía con una calma aterradora, pero si lo hacemos, el juez no solo verá quién tiene el control de la empresa, sino también las maniobras fiscales cuestionables que tu cliente ha estado haciendo durante años para ocultar patrimonio. Si entramos en esa sala, Javier no solo pierde el dinero, podría perder su licencia y acabar con una auditoría fiscal que lo dejaría en la ruina total. Javier empalideció, sabía que tenía cadáveres en el armario que no podían ver la luz. Fue ahí cuando la dinámica cambió, dejó de exigir y empezó a negociar. El proceso de divorcio duró 3 meses. No le quité todo, no soy como él, no quería venganza, quería justicia. Acordamos una división del 50% real, no las migajas que él planeaba darme. Me quedé con la casa familiar, porque es mi refugio, y con una compensación económica justa por los años que dediqué a construir su carrera mientras posponía la mía. Él se quedó con su empresa, o lo que quedaba de ella después de liquidar mi parte, y con su libertad para buscar a alguien más a quien intentar controlar. El día que firmamos el divorcio, nos encontramos en el ascensor de los juzgados. Fue un momento incómodo, cargado de 15 años de historia que se evaporaban. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, me dijo, sin mirarme, con la vista clavada en los números rojos del panel que cambiaban lentamente. Ese fue siempre tu error, Javier. Le contesté, nunca pensaste en mí como alguien capaz de nada, solo me veías como un accesorio, y los accesorios no se revelan. Las puertas se abrieron y salí primero, no miré atrás. Hoy, 6 meses después, la casa está en silencio, pero es un silencio diferente. Ya no es el vacío de la espera, es la paz de la soledad elegida. He vuelto a diseñar. Empecé poco a poco, aceptando trabajos pequeños de logotipos para amigos, y la semana pasada conseguí mi primer contrato grande con una agencia. El dinero no es mucho todavía, nada comparado con lo que Javier traía a casa, pero es mío. Cada centavo tiene el sabor dulce de la autonomía. A veces, por las noches, mientras ceno sola un plato de sopa, que ahora tiene la sal justa que a mí me gusta, pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. Pienso en cuántas mujeres firman esos papeles creyendo ciegamente, cediendo su poder, confiando en promesas que se rompen con la facilidad de una copa de cristal. No me siento una heroína, no gané una guerra gloriosa, simplemente sobreviví a una emboscada silenciosa en mi propio hogar. Tengo cicatrices. Hay días en los que la desconfianza me gana y me cuesta abrirme a la gente. Hay días en los que me siento vieja y cansada, pero luego me miro en el espejo y veo a una mujer que se rescató a sí misma. Javier intentó contactarme hace unas semanas. Quería hablar. Dijo que extrañaba la estabilidad. Bloqueé su número. No hay nada de qué hablar. La mujer que él conoció, esa Elena sumisa que esperaba en la cocina, murió la noche que leyó sus correos secretos.
La Elena que vive aquí ahora no necesita a nadie que le diga cuánto vale. Mi historia no es única, ocurre todos los días, en casas bonitas, con maridos exitosos y esposas que sonríen en las fotos. La violencia económica es silenciosa, no deja marcas en la piel, pero te vacía por dentro hasta convertirte en un cascarón dependiente. Si algo quiero que se lleven de mi relato, es esto: nunca, bajo ninguna circunstancia, entreguen las llaves de su vida a otra persona. Lean lo que firman. Tengan su propia cuenta, guarden una copia de seguridad, porque el amor puede acabarse, pero la dignidad debe ser eterna. Ahora, cuando veo llover desde mi ventana, ya no siento frío, siento que la tormenta pasó y que, aunque el jardín quedó un poco revuelto, las raíces siguen ahí, más profundas y fuertes que nunca. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.